El trastorno por estrés postraumático es un trastorno que algunas personas presentan después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso. Es natural sentir temor durante una situación traumática o después de esta. Pero ¿qué antecedentes tenemos sobre el estrés postraumático? Bueno, Sofía Flores Fuentes nos cuenta que mientras Estados Unidos intervenía en Vietnam con el pretexto de detener al comunismo, algunos de sus soldados comenzaron a mostrar ciertos comportamientos recurrentes a su regreso del combate. Se les veía angustiados a causa de los recuerdos, tenían problemas para dormir y cuando finalmente lograban conciliar el sueño, los acechaban pesadillas terribles, cargadas de traumas. Como si esto no fuera suficiente, estaban constantemente irritables, confundidos, con dolores de cabeza y sensibles a los sonidos fuertes. Eran esquivos, y su capacidad de concentración demasiado pobre. Con tantos soldados manifestando estas señales, el diagnóstico pareció incontestable. Se trataba de un trastorno de estrés postraumático, por sus siglas TEPT, que resultaba de la experiencia vivida durante la guerra. Incluso ya antes de Vietnam se tenía evidencia de que los combatientes en las guerras sufrían de llamadas, entre comillas, neurosis traumáticas. Desde la Primera Guerra Mundial, los especialistas en temas psiquiátricos discutieron la relación entre el estrés físico y el psicológico. Con la Segunda Guerra Mundial, los psiquiatras estadounidenses pusieron los cimientos para generar una nomenclatura estándar que permitiera discutir estas psicopatologías y así producir diagnósticos y tratamientos más certeros. Pero no fue sino hasta el trabajo realizado con los soldados de Vietnam, en la década de los 80, que la correlación entre violencia y la presencia de ciertas secuelas psicológicas quedó clara. Entonces, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría decidió incluir a esta enfermedad dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su tercera edición, o sea, el DSM-3. Los síntomas se empezaron a entender como la resolución de un acto de supervivencia. Tener memorias que traen al peligro de vuelta podrían aumentar las probabilidades de reconocer situaciones similares. Una situación que ayudaría al individuo a alejarse de la amenaza y proteger su propia vida. Donde podemos apreciar con más detalle los síntomas del trastorno por estrés postraumático es en la película American Sniper de Clint Eastwood. Babe. And I'm going outside. Look at you. I can see your face again, babe. Looks good. Oh, good. Looks different. So the game's this Saturday. You know, he's the tallest kid on the team. Doctor said he could be 6'4". Isn't that insane? He's gonna do the same play. I go so crazy though when the other kids jump on him. Like I need you there as like a lever. You know? Hey, maybe you could even coach. You know? Kenna's gonna lose that tooth, and I'm so worried she's gonna swallow it, like in her sleep or something. And she said she'd let you pull it, but only you. Would you do that? Principalmente, los seres humanos ante cualquier situación tenemos 4 reacciones: las emocionales, fisiológicas, conductuales y cognitivas. Los factores cognitivos
del estrés postraumático son los problemas para recordar detalles importantes de la experiencia traumática que se llevó a cabo, los pensamientos negativos sobre uno mismo o el mundo, sentimientos distorsionados de culpa o remordimiento, pérdida de interés en las actividades que causaban placer y la dificultad en concentrarte. Estos son los principales. Los factores emocionales. Es la desesperanza acerca del futuro, dificultad en mantener relaciones cercanas, sentirse distanciado de tus familiares y amigos y no querer ya tener ese lazo de cercanía con ellos, falta de interés en las actividades que antes te gustaban, dificultad para sentir emociones positivas, ya que tras este trauma se generan solo emociones negativas, sentirte emocionalmente insensible y puede causarse algunos sentimientos abrumadores de culpa o vergüenza. Factores conductuales. Asombrarte o asustarte fácilmente, estar siempre alerta al peligro en cualquier situación. Puede haber una conducta autodestructiva, como por ejemplo beber en exceso o conducir demasiado rápido. También pueden generarse algunos trastornos del sueño y la mayoría de veces siempre existe irritabilidad y arrebatos de ira o conducta agresiva. En los niños de 6 años y menores, los signos y los factores pueden incluir recrear el evento traumático o aspectos de este a través de algún juego, u sueños aterradores que podrían o no incluir aspectos del evento traumático. Y por último, los factores fisiológicos, que son como los más importantes. En ese caso, se puede dar la dilatación de las pupilas, la dilatación bronquial, el aumento de la coagulación, incremento del rendimiento cardíaco que puede desembocar una hipertensión arterial, la reducción de los niveles de estrógenos y testosterona, que básicamente son hormonas que estimulan el desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas. También la inhibición de la secreción de prolactina, que influye solo sobre la glándula mamaria. El incremento de la producción de tiroxina, ya que ésta favorece el metabolismo energético y la síntesis de proteína. El DSM-5 define el trastorno por estrés postraumático como a. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las formas siguientes. Experiencia directa del suceso traumático. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. Conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático, por ejemplo, socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil. B. Presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático que comienza después del suceso traumático. Recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y el afecto del sueño está relacionado con el suceso traumático. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de conciencia del entorno presente. Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. C.
Evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienza tras el suceso traumático, como se pone de manifiesto por una o las dos características siguientes. Evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos o situaciones que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. De alteraciones negativas, cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático que comienzan o empeoran después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas, creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo. Por ejemplo, estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso traumático que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. Estado emocional negativo persistente, por ejemplo, miedo, terror, enfado, culpa o vergüenza. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. Comportamiento irritable y arrebatos de furia con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. Comportamiento imprudente o autodestructivo. Hipervigilancia, respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración, alteración del sueño, por ejemplo, dificultad para conciliar o continuar el sueño o sueño inquieto. La duración de la alteración, criterios B, C, D y E, es superior a un mes. G. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. H. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, medicamento, alcohol o a otra afección médica. Especificar si, con síntomas disociativos, los síntomas cumplen los criterios para el trastorno de estrés postraumático y además, en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las características siguientes. Despersonalización, experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno mismo fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal, por ejemplo, como si se soñara, sentido de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo o de que el tiempo pasa despacio. Desrealización, experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno, por ejemplo, el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como en un sueño, distante o distorsionado. Nota: para utilizar este subtipo, los síntomas disociativos no se han de poder atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, desvanecimiento, comportamiento durante la intoxicación alcohólica, u otra afección médica, por ejemplo, epilepsia parcial compleja. Especificar si, con expresión retardada, si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento, aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas puedan ser inmediatos. Otro de los clips que les vamos a presentar es de la serie Los Simpson,
en el capítulo March Musculosa. ¡Deme el bolso! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Cállese! No es bolso, es pañalera. ¿Qué? Funciona como bolso, por eso lo compré, pero... ¡Cállese! Bien, entonces me llevaré esto. Mamá, arranca. Mamá. Muy bien, Marge. Tú puedes hacerlo. Lo has hecho miles de veces. ¡Hola, señora Simpson! ¡Oh, no! ¡Rocía Ralph! ¡Hasta mis mocos pican! ¡Lo siento! Vamos a casa. No hay nada peligroso ahí, a excepción de la instalación eléctrica. ¡Mamá, no trajiste la leche! Y te estacionaste encima del cartero. Descuide, es parte del trabajo. ¿Pueden creer que me pagan por usar shorts? Lo siento. Saldré para ayudarlo. Le di su horrible collar a la zorra que tengo por novia. Lo arrojé al cajón por la noche. ¡No! ¡Se enredará! Primera vez solo daremos unos cuantos pasos al exterior. De acuerdo. Solo hasta el buzón y regresamos. El doctor Hibbert dijo que usaras un número del 1 al 10 para describir qué tan ansiosa te sientes. 2, 3, 2. No te preocupes, todo está bien. ¿Qué es eso? 8, Papá, es solo un insecto. 2. No es solo un insecto, es la reina de alguien. Epidemiología del trastorno por estrés postraumático. Al comparar a las características del diagnóstico del TEPT con la evidencia, es claro que las personas que viven en zonas de conflicto son las más vulnerables a padecerlo. A esto hay que agregar que la exposición al trauma y la subsistencia del síndrome es mayor en países con ingresos bajos. En el caso de México, de acuerdo con el informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión, tan solo en enero de 2017 hubo 8.112 víctimas directas de la violencia en estos rubros. El número de personas afectadas por estos eventos de forma indirecta, que no reporta una cifra, también ha de tomarse en cuenta. Frente a una exposición constante a la violencia, el doctor Humberto Nicolini Sánchez, jefe del Laboratorio de Genómica de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómica, mencionó que la condición de las personas que tienen TEPT se agrava muchísimo más. Lo deseable sería sacar del entorno violento a las personas que han vivido un evento traumático, pero hay situaciones que lo imposibilitan. Y aunque los números dicen que es extremadamente común vivir en eventos traumáticos, en nuestro país, como dice Gil-Hermann Borges y colegas en estudio publicado en el Journal of Traumatic Stress en 2014, en ese trabajo se dice que 68% de la población mexicana ha vivido un suceso que pueda ser clasificado de esta manera, aunque en estudio de 2003 se dice que el porcentaje de población expuesta es realmente del 76%. En otro trabajo, dado a conocer en 2013, se indica que el 28% de los jóvenes mexicanos de entre 10 y 25 años han vivido 2 o 3 eventos traumáticos, mientras que el 13% ha presenciado 4 o más. Esta es la edad en que se corre mayor riesgo de desarrollar problemas de salud mental. 1 de cada 5 mexicanos presenta al menos un trastorno mental en su vida, que se inicia en la mayoría entre los 19 y 20 años de edad. Esto sería todo de nuestra parte. Le damos muchísimas gracias por la atención prestada al video.